capítulo 17, verso 7. Dice: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Voy a arrancar con ese pasaje, ¿no? El confiar en Dios destaca a un varón, ¿no? No lo llama hombre, lo llama varón. Y yo estuve buscando características de un varón o una varona, ¿no? Porque no está hablando solamente del hombre como sexo masculino, sino de los hombres, de varón, de varona. Tienen características de personalidades, ¿no? Que habla sobre el esfuerzo y la valentía, ¿no? Y habla de esas características que tienen ese tipo de personas. Son personas que obviamente tienen relación con Dios, buscan a Dios, porque si no hablaría de una persona común y corriente. Y este pasaje dice que bendito el varón que confía en el Señor, ¿no? Y cuya confianza es el Señor. En estos tiempos que nos toca vivir, es un tiempo que estamos atravesando todos, o sea, mundialmente y en cada lugar donde estamos viviendo. Es difícil hablar de fe en los tiempos difíciles, ¿no? Hay momentos que es más fácil hablar cuando las cosas van bien, cuando nuestra fe está en una posición alta porque, bueno, no tenemos problemas, oramos al Señor y todo lo que le pedimos empieza a suceder. Pero en tiempos difíciles es difícil, ¿no? Ir por la vida hablando de la fe, de la confianza, donde vivimos en la incertidumbre, donde vivimos muchas veces en el desespero de las cosas, la ansiedad, tantas cosas, ¿no? Emocionalmente también, muchas veces variamos, sentimos una cosa, mañana sentimos otra, hoy queremos estar con el Señor, mañana cualquier situación quiere hacernos caer, tropezar. Pero destaca a las personas que buscan al Señor, ¿no? Que tienen comunión con Dios, ¿no? Que tienen esas cualidades, ¿no? De valentía y de esfuerzo. Es necesario en este tiempo tener esas cualidades. Y el Señor promete, ¿no? Que dice que esas personas, el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, y ahí es donde apuesta, ¿no? O decide dónde poner su confianza. Hay una promesa que dice, ¿no? Que dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y que verá cuando viene el calor. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Estamos en un año de sequía, por un montón de cosas, un montón de circunstancias, pero hay una promesa de Dios, ¿no? Para aquellos que verdaderamente tienen la confianza en el Señor. Y es eso, es estar nutrido de Dios, es estar verde en el medio de la sequía, es seguir dando fruto, porque el fruto no se da solamente cuando estamos bien y todo parece perfecto. El fruto se ve mucho más cuando estamos en circunstancias más difíciles. Deberíamos aprovechar este tiempo. Es un buen escenario para seguir dando fruto. Es un tiempo en el cual vemos mucha necesidad a nuestro lado, no la ve quien no la quiere ver. Vemos personas que podemos darle aliento porque a veces nosotros tenemos otro tipo de crecimiento en la fe. Tenemos tiempo, es un tiempo para testificar, ¿no? Para poder compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para poder dar, para poder bendecir. Tenemos mucho de lo que Dios nos ha dado. El otro día compartía en la reunión de mujeres de las promesas. No sé si ustedes saben, pero hay 3.573 promesas en la Biblia para nosotros, para los hijos de Dios, en las cuales muchas de ellas
en mi vida y seguramente que la vida de muchos ya se han cumplido, pero todavía faltan muchas para ver en nuestras vidas. Imagínense en 3.573 promesas, y habrá todavía para seguir adelante. Dice que las promesas de Dios se cumplen en Él, en el sí y en el amén. No, a veces lo leemos mal. Las promesas de Dios son en sí y en el amén. No, en Él son sí y amén. Quiere decir que Él las va a dar. Quiere decir que Él no es como nosotros, que según nuestro estado de ánimo es cuánto damos, cuánto servimos y cuánto entregamos. El Señor no es así. El Señor es muy distinto. Y es un tiempo para poder bendecir a otros de muchas maneras, de muchas formas. Y no esperar por otros, sino que cuando vemos la oportunidad de hacerlo, buscar los medios para hacerlo, ver cómo hacerlo. Dice que el árbol se conoce por su fruto, y nosotros somos árboles plantados junto a esa agua de corriente, porque el Señor te plantó de alguna manera para que puedas estar firme, para que puedas soportar junto a Él toda lucha, toda prueba, toda dificultad, toda debilidad. Aunque no lo puedas creer, Él lo puso así, lo predestinó para nosotros. Y bueno, y así en muchas situaciones, ¿no? Animar a otros, consolar, personas extraviadas, que están extraviadas de la fe, que se han perdido, personas que tienen miedo de lo porvenir. Cuando sos una persona junto a esas aguas, dice que estás plantado y que aunque venga el sol a querer secarte, no va a poder. Las pruebas no van a poder. Y esa es la confianza que tenemos que tener, porque eso lo promete el Señor. Hay un sinfín de cosas que podemos hablar a través de lo que Dios hizo y hace a través de la fidelidad. Porque la fidelidad de Dios es visible en muchas áreas. No solamente en el ministerio, sino en nuestras familias, en lo personal, en lo ministerial, en modo iglesia, en la provisión que nos da acá en Remar día a día. Y tenemos que verlo. Y no podemos callarnos esas cosas cuando tenemos la oportunidad. Y Dios nos va a dar la oportunidad incluso de testificarlo a nuestras familias. Por más que mucho tiempo no han querido oír, nunca se sabe cuándo es el tiempo oportuno para ellos. En Mateo 10:32 habla de no negar a Jesús. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Debemos, en esas oportunidades que el Señor nos presenta, hablar de Él, testificar de Dios, para no negarlo y para que Él tampoco nos niegue delante del trono. Entiendo también que hay momentos en los cuales las circunstancias se hacen muy difíciles. No digo que no. Un familiar enfermo, un problema económico, incluso hace unos meses atrás cuando venía la crisis, no, yo vi a Sebastián de rodillas pidiéndole al Señor que tomara el control en un montón de situaciones, y el Señor mostró su fidelidad, pero impresionante. Yo sé que las circunstancias se hacen difíciles, ¿no? Y las pruebas, pero no nos olvidemos que esa es la manera que Dios usa para que nosotros crezcamos. Y vamos a crecer en la fe conforme a la medida que nosotros tenemos de fe. Así que si mayor circunstancia difícil, mayor prueba, consecuencia, más fe. Vamos a tener un aumento más de fe, que es necesario. Y en este tiempo aprender a vivir por fe. No digo que sea fácil, pero es lo que nos toca. Y ese grado más de fe implica pruebas grandes, difíciles, para tener mayor crecimiento. Confiar en Dios no es solamente una palabra. Señor, confío. No, la confianza se demuestra. La confianza se hace realidad. La confianza tiene un resultado.
Y obviamente la desconfianza tiene otros, muchos se apartan, muchos abandonan el camino, el enemigo empieza a entrar en sus mentes, el enemigo empieza a entrar en su ansiedad, el enemigo empieza a tomar un control que no es el del Señor y tampoco actúa el Espíritu Santo ahí. Eso es por desconfiar muchas veces y porque la fe empieza a dudar. Tenemos que eso, ¿no? Actuar y vivir por la fe. El Señor, si estás acá sentado es porque algo de fe puso en tu vida. Quiere decir que esa fe la va a empezar a hacer crecer. Así que no tengas temor cuando vengan circunstancias difíciles a tu vida. No lo veas como algo malo, velo como algo bueno. Porque el Señor te quiere hacer crecer. Porque el Señor quiere que usarte y va a querer que madures en esas áreas. Para que seas luego una herramienta en la cual Dios pueda glorificarte en tu vida y vos también ayudar a otros. Salvar tu familia, salvar a personas que se acercan a nosotros. Y también eso a nosotros nos va a ayudar a poder ver resultados en nuestras vidas, a ver promesas alcanzadas, a ver que podemos realmente perseverar hasta el final, porque la carrera no terminó todavía. Tenemos que seguir adelante. En Apocalipsis 3, verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Eso, las pruebas. Tenemos que estar ahí, activados, buscando al Señor, buscando que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos esté guiando. No es un tiempo para estar en tinieblas, es un tiempo para estar en luz. No, el Señor habla de su venida, cómo nos va a encontrar, dando fruto o estando ociosos, esperando que alguien haga por nosotros, cuando nosotros tenemos delante poder hacer. En el lugar donde nos toca estar, no tenés que ser el pastor para hacer algo, no tenés que ser el responsable para hacer algo. Donde vos estás, das fruto, que el Señor te va a usar, que el Señor te va a mover y te va a dar fe para que puedas seguir avanzando. ¿Y qué sabés qué planes tiene Dios con tu vida? Seguro los planes de Dios son para bien, no son para mal. Porque hasta ahora no he visto Dios ser infiel con ninguno de sus hijos. Nosotros sí hemos sido muy infieles, muchas veces, pero Él no. Y este pasaje habla, ¿no?, de guardar la palabra de mi paciencia, porque si vamos a otros pasajes, la paciencia que nosotros tenemos hace que nosotros alcancemos las promesas. Por eso muchas veces nosotros tenemos paciencia en la palabra de Dios. Por eso habla, ¿no?, de por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Él siempre está esperando que nosotros demos esos pasos. Y Él no nos abandona, Él no nos deja. Hay millones de promesas que hablan que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Habla de que te esfuerces y que seas valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. No te dejaré, no te desampararé. Habla de la provisión, habla sobre los hijos, habla sobre la familia, habla sobre el varón, que no es bueno que esté solo. Habla de muchas promesas para todos. Para todos aquellos que quieren confiar en el Señor y cuya fuerza y cuya mirada es la confianza en Dios, como dice, ¿no? Bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Él. Amén.
tardes. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos tener el hermoso privilegio, Dios mío, de escuchar tu voz, Señor, de recibir tu consejo, Señor, esa palabra de sabiduría que nos guía, que nos alumbra, que nos muestra el camino, Señor. Ayúdanos a escucharla, pero ayúdanos también a obedecerla, Dios mío, a ponerla en práctica. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que puedas abrir en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 25. San Juan, capítulo 6, versículo 25. Amén. Dice, si venís leyendo el pasaje anterior, habla de que la multitud andaba buscando a Jesús. Entonces dice en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él ha enviado. Amén. Ellos le hicieron una pregunta, ¿no? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y dice en el versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La palabra era creer, ¿no? Creer en Jesús. Si vos preguntás en este lugar cuántas personas creemos en Dios, o creemos que Dios existe, seguramente vamos a ser muchos los que levantemos la mano. Pero Dios no quiere solo que creamos en Él. Dios quiere que aprendamos a creerle en cada situación que se presenta en nuestras vidas. No sé si me explico. Podemos creer en Dios por muchas razones, ¿no? Porque un día alguien nos dio testimonio de una sanidad, porque un día alguien nos contó de un milagro donde Dios le proveyó en su necesidad. Podemos creer a causa de la fe de otro. Pero cuando llegamos a este lugar, como dice en el versículo 26, en busca de una necesidad, generalmente no venimos a buscar a Dios a este lugar. Venís seguramente por una necesidad natural, igual que yo y que muchos de los que estamos. Pero en esa búsqueda, como esta gente que se había acercado a Jesús, no por ver la presencia de Dios en su vida. Por eso les dice abajo, ¿no? Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Muchos venimos a que el Señor haga algo específico en nosotros. Y pasa que cuando Dios se presenta a nuestras vidas y nos empieza a confrontar con la palabra, ¿no? Que como esta misma dice, no es un espejo donde yo me puedo mirar. Y no solamente veo que mi problema es la angustia o la depresión o la adicción o el alcoholismo o la soledad o lo que vos quieras poner ahí, sino que también me doy cuenta que soy un egoísta, que también me doy cuenta que tengo que cambiar mi carácter, que también me doy cuenta que necesito que Dios sea el que llene mi vida, el que tome el timón, porque seguramente si yo sigo guiando mi vida no voy a buen puerto. Empiezo a encontrar todas esas cosas y me doy cuenta que el único motivo por el que había llegado
es uno más. Ahora, cuando Dios me confronta con esa verdad, me lleva, como dice acá, a no solamente creer en Dios, porque Dios utiliza situaciones límites muchas veces, ¿no? Nos confronta y tenemos generalmente que tomar una decisión. Y esa situación nos lleva a tener que creerle a Dios, a tener que depender de Él, a buscar que la mano sobrenatural de Dios intervenga en una situación. Muchos de nosotros pudimos creer, te repito, por el testimonio de otro, ¿no? En mi caso, muchas situaciones me dieron testimonio de que Dios existía. ¿No? Por ejemplo, en mi caso, mi mamá, cuando éramos chicos nosotros, bueno, sufrió de un cáncer, ¿no? Y ese cáncer se fue ramificando y los médicos no tenían una esperanza. Sin embargo, ella creyó en el Señor y dijo, no, esto no me va a ganar, porque yo creo en un Dios poderoso. Y en esa fe se sanó, ¿no? Y cuando los médicos decretaban muerte, ella confió en el Señor y Dios decretó vida. Y eso a nosotros como hijos nos dio fe. Ahora, yo no puedo vivir de la fe ajena, porque más tarde o más temprano Dios a mi vida va a traer una situación, como dice acá, una situación límite, donde yo tuve que desarrollar mi propia fe. Y es lo que te va a pasar, o lo que de repente tal vez te esté pasando. Dios te va a confrontar de una manera donde vos tengas que atravesar una situación, donde la única opción va a ser creerle a Dios. Hay personas que deciden endurecer su corazón, ¿no? Y como decía Nati, siempre hay una consecuencia a cada acción. Donde llegan mis limitaciones, ahí yo tengo que creer que empieza el poder de Dios. Si como dice acá, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Seguramente esperaban otra respuesta, pero Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que crean. Yo es lo que te quiero invitar a que vos puedas creer, pero no a creer en Dios como algo más. Sí, todos creemos que Él existe. Yo te invito a que vos le creas, como decía Nati recién, hay miles de promesas, sí, pero yo puedo creer las que yo quiero recibir. Si yo me acerco al Señor en la confianza de que Él produzca algo en mi vida y que cada situación difícil, que cada prueba, como dice en el libro de Santiago, produzca un fruto bueno en mi vida, entonces va a venir una madurez, va a venir un crecimiento, aunque me cueste y no sea fácil, pero el fruto va a ser bueno. Amén. Si vos lees un poquito más abajo del versículo 30, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron en el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Él es el alimento que nosotros necesitamos. Igual es la historia del pueblo de Israel. Llegó un momento que el pueblo se quejaba y que ansiaba comer pan. Entonces dice que cada mañana Dios derramaba sobre la tierra ese pan. Y ellos salían con canastos y lo juntaban, pero tenía una particularidad. Cada día ellos tenían que salir a buscar el pan para ese día, el maná para ese día. Y de eso se alimentaban. Pero acá dice la palabra que el Señor es el verdadero pan. Nosotros cada mañana tenemos que ir ahí, a alimentarnos, a buscar que el Señor sea el que sacie nuestras vidas. Muchos hemos probado en muchas cosas, pero el único que va a saciar realmente nuestra necesidad es el Señor. No necesitamos buscar mucho más. Él está ahí, Él está dispuesto, nosotros somos los que tenemos que buscar. Amén.
pero como dice la palabra, cada día. El día que yo no busco, bajo la guardia, me debilito. Y no me puedo olvidar que el enemigo dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Al más débil. No puedo darme la libertad de un día no buscar. Amén. Y si leemos un poquito antes en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 10, Jesús se encuentra con una mujer, con la mujer samaritana. Seguramente recuerdan la historia, ¿no? San Juan capítulo 4, versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que él, el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén. En el otro pasaje decía que él era el pan de vida, y en este pasaje dice que él es la fuente, donde todos los días nosotros nos podemos ir a renovar. Él es la fuente inagotable, no se va a terminar jamás. Pero somos nosotros los que tenemos que ir a la fuente, ¿no? Y un poquito más abajo en el versículo 31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Esa fue la respuesta de Jesús. ¿De qué se alimentaba? De hacer la voluntad del Padre. El Señor es la fuente que nos renueva todos los días, pero no nos renueva solamente para que estemos bien, sino para que, como leía Nati hace un ratito, ¿no? Para que seamos ese árbol que está ahí junto a la corriente de las aguas y empecemos a dar fruto. Y que por pequeñito que sea, pero que podamos dar un fruto. Para algunos más importante, para otros más insignificante, pero el fruto que cada uno de nosotros tiene que dar para Dios es importante. Ahora, ¿qué decía Jesús? Hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. La voluntad de Dios es siempre la misma, ¿no? Dice la palabra: amar al Señor sobre todas las cosas y al que tenemos a nuestro lado. Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos agradarle, esforcémonos en eso. En caminar en fe, en ir todos los días ahí a la fuente, a llenarnos. Y luego que nos llenamos, esforzarnos en dar. En la medida que podamos, pero que esa sea nuestra intención, ese sea el deseo de nuestro corazón, como decía recién la palabra, ¿no? De ser reforzados, valientes, todos los días, buscando, aunque sea lo poquito, pero darlo. Y el Señor lo va a recompensar. Pero tiene que estar el deseo en mi corazón, que podamos decir como Jesús: ¿me alimento de qué? De hacer la voluntad de mi Padre. Que esa puede ser nuestra fortaleza cada día, ¿no? Fortalecernos en la fe y hacer su voluntad. Amén. 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 Padre, bendice tu palabra, Señor, y háblanos por medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que yo le quiero hablar un poquito es acerca de una conversación, un diálogo de un padre y un hijo, que está en Éxodo 33. Dios habla con Moisés y Moisés tiene la bendición de hablar con Dios. Y es un ida y vuelta, ¿no?
33:12, ¿lo tenemos? Dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Amén. Qué importante, ¿no? Es tener esta relación, el poder hablar con Dios y que Dios pueda oírme y responderme. Qué importante es que yo pueda tener esa relación tal que tenía Moisés, que podía hablar con Dios libremente, que no había nada que interfiriera en su relación como padre e hijo. Qué importante es que yo como una hija pueda ver y postrarme o sentarme, orar, buscar la presencia, la gracia de Dios, y la gracia se pueda revelar en ese momento y Dios pueda estar apartado ahí para mí o para cada uno de nosotros. Dice que Moisés le dijo, sí, yo tengo que llevar a tu pueblo por medio del desierto a la tierra prometida. Pero le puso solamente una condición que Jehová ya le había dicho anteriormente. Un versículo antes le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Jehová le dijo, no me dejes ir si tu presencia no va conmigo. Era importante la presencia de Dios para Moisés en ese momento, porque sabía quizás el camino que le quedaba por recorrer, sabía el pueblo que tenía que guiar, que era bastante complicado, o quizás las fuerzas de Moisés se iban a desvanecer a la mitad del camino. Pero para Moisés eso era importante, para Moisés era importante que la presencia de Dios fuera con él. Qué importante tiene que ser para nosotros en este tiempo que nos toca caminar hoy, poder decir, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me dejes ir. Que todo lo que yo tenga que hacer o en el lugar donde yo tenga que andar o a donde yo tenga que ir, que tu presencia vaya conmigo. Porque tu presencia es el todo para mí. Qué importante es que como un hijo nosotros podamos entender y podamos ver que verdaderamente la presencia de Dios es el todo. Y que si la presencia de Dios no va a ir con nosotros, entonces no nos sirve de nada caminar y andar. Porque vamos a ir solos. Porque vamos a ir sin protección. Porque vamos a ir sin aquel que nos pueda ayudar, que nos puede guiar, que nos puede llevar por el desierto, por medio de la lucha, de la prueba, la dificultad, y nos va a introducir a la tierra prometida. Qué importante es para un hijo y para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, es tener esta relación que tenía Moisés con Dios. A pesar de lo que somos, que podamos entender que podemos dejar todo de lado, lo que somos, nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras dificultades, para pedirle a Dios que la presencia de Dios vaya con nosotros. No importa si vamos a andar acá adentro en la cortita o si vamos a caminar un montón, pero es importante que la presencia de Dios esté con nosotros, porque eso va a marcar una diferencia en mi vida como un hijo. La presencia de Dios no va a habitar si nosotros estamos en pecado, no estamos mandando a cualquiera o si nos manejamos como queremos. Pero es importante que así como Dios conoce nuestras dificultades, nuestros errores y lo que somos, nosotros podamos rendir todas esas cosas delante de Dios y podamos hacerla a un lado para que sí la presencia de Dios pueda caminar conmigo. Así como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no me dejes ir. Y que en este tiempo nosotros podamos decir lo mismo, cada uno de nosotros en el lugar donde hoy les toca estar, que no importa demasiado dónde nos toque estar, pero es importante
que podamos entender y podamos reconocer de que sin Dios no somos nada, que sin Dios somos solamente personas que metemos la pata todo el tiempo. Si la presencia de Dios se aparta de nosotros 2 minutos, nosotros estamos en el horno. Si nosotros pudiéramos reconocer nuestra condición delante de Dios, entonces podríamos darnos cuenta de que Dios es el todo y que la presencia de Dios tiene que ser el todo en mi vida para que yo pueda caminar dignamente como Dios quiere. Dios dice que habita con el quebrantado de espíritu, con aquel que se humilla, con el que hace la voluntad del Padre. Hay varias pautas que a mí me dicen cómo tengo que caminar yo para que Dios vaya conmigo, para que su presencia me acompañe y esté en mí. Y en eso me tengo que desempeñar cada día, y en eso tengo que trabajar cada día, aunque a mi carne no le guste, aunque a mí me cueste, o muchas veces quizás a mí no me parezca. Pero es importante que podamos decir como dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no me dejes salir de acá. Que nosotros podamos como hijos y como iglesia poder ponernos a tiro con el Señor y poder ponernos a cuenta con Dios, para que su presencia pueda habitar en nosotros, porque es necesaria y es vital en nuestra vida. Tiene que ser el todo, la presencia de Dios para cada uno de nosotros. Pero eso demanda un trabajo y un esfuerzo de parte nuestra. Dios va a hacer lo que a Él le toca hacer, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Despojémonos de aquellas cosas que nos alejan de Dios. Despojémonos de aquellas cosas que nos distraen, aquellas cosas que nos dejan elegir entre Dios y lo que estoy haciendo. Bueno, elijo lo que estoy haciendo. Empecemos a marcar un antes y un después, y podamos ser el testimonio para los que nos conocen y para los que no lo somos, porque cuando una persona va caminando o un hijo va caminando con su padre, se nota la diferencia. Hay una diferencia clara, una diferencia abismal entre un hijo que camina con la presencia del padre y un hijo que anda solo. Es notorio, es claro. Busquemos como Moisés que la presencia de Dios pueda caminar con nosotros y marquemos una diferencia para nuestras familias, para los que están conviviendo con nosotros al lado o los que están afuera, que no nos conocen. Pero marquemos la diferencia entre que camino solo, camino sola y camino con Dios. Amén.